A los vuelos, lo que generó muchísimas complicaciones es la reglamentación que se conoció ayer del impuesto a las ganancias. Recordamos el impuesto a las ganancias que estaba incluida la restitución de la cuarta categoría en el paquete fiscal. Estaba a la espera de la reglamentación con muchas dudas de si iba a empezar a regir con los sueldos de julio o recién para agosto. Se reglamentó ayer, va a empezar a regir con los sueldos de julio. Está establecido según esta reglamentación, para la que falta todavía definir algunos detalles por parte de la AFIP, pero lo que quedó clarísimo que publicada la reglamentación, los gremios activaron su oposición. Se empezaron a conocer decisiones de distintos gremios que van a decidir ir a la justicia. Recordamos, la CGT como conjunto, como entidad, desistió del reclamo, pero habilitó a cada sindicato que se sienta afectado a hacer planteos individuales ante la justicia. La bancaria fue el primero de aquellos gremios que decidió avanzar. Hay que recordar que los sueldos en ese sector, en ese gremio, están por encima del promedio. Por ejemplo, son mucho más altos que los de comercio. Entonces se entiende que acceda o que decida avanzar en la justicia. También Esmata estaría tomando la misma decisión, y quien se va a poner al frente, incluso hasta en términos, si se quiere, estrategia política, se va a poner al frente de los reclamos y del combate contra este impuesto a las ganancias, es Pablo Moyano, que ya anunció que hay que combatir este impuesto y pugna además porque la CGT avance con un nuevo paro general con esta bandera, digamos, de fondo. También hay problemas en la justicia, en el Poder Judicial, porque también se altera el acuerdo que se había alcanzado allá por 2017, según el cual los nuevos trabajadores que ingresaban al Poder Judicial a partir de ese año empezaban a tributar impuestos a las ganancias, lo que generaba asimetrías. Bueno, con esta nueva reglamentación se reaviva toda esa dificultad y también hay demandas por parte de los propios jueces. Vamos a hacer un repaso en definitiva, qué es lo que quedó establecido ayer y sobre lo que faltan formularios todavía de la AFIP, pero un breve GPS. Piso para solteros sin hijos, mínimo no imponible, que es la madre, si se quiere, de todo el conflicto. 1.800.000 pesos bruto. A partir de esto empezás a tributar la escala más pequeña, por supuesto, de 5%, que es entre 5 y 10.000 pesos. Vamos al piso para casado con 2 hijos, que es la fórmula que se usa, se adapta a cada esquema familiar. Tenemos 2.200.000 pesos. ¿Cómo son las alícuotas? Las alícuotas van bueno, mira, esto es importante, va a haber una actualización del piso a partir de septiembre y después ese piso va a ir subiendo de forma semestral. Esto es importante porque en el viejo esquema de ganancias lo que pasaba era que tenías el piso, el mínimo no imponible, la inflación avanzaba, los sueldos, aunque siempre corriendo por detrás de la inflación, también crecían y en definitiva el impuesto terminaba recaudando cada vez más y se hacía muy pesado en relación a tus ingresos. Esto a partir de ahora se asegura, es una actualización por ley automática y además, si la perspectiva es que ya va a aflojar la inflación, en definitiva ese piso se va a actualizar por inflación y si lo que crece es tu salario y crece por encima de la inflación, vas a pagar más impuesto a las ganancias. Ahora te decía cómo son las alícuotas. Las alícuotas son del 5 al 35. Otra vez, son progresivas. Tenés alícuotas del 5 vas al 9, del 9 vas al 11, del 11 al 17 y así hasta llegar al 35%. ¿Cuál es la diferencia con lo que tenías vigente? También las alícuotas estaban vigentes, pero como ocurría esta distorsión con el mínimo no imponible y además las escalas no se corregían, lo que terminaba pasando es que apenas te pasabas del mínimo no imponible, caías en la categoría más alta, en la alícuota más alta del impuesto a las ganancias y se te llevaba un montón de plata del sueldo, del salario, que si se quiere está bien, eran los salarios más altos de la Argentina, pero aún así esa distorsión ahora se corrigió. Entonces los sindicatos que vayan a la justicia se van a encontrar con una realidad. Quien probablemente hoy tenga un sueldo por ahí de 3 millones de pesos, ya pagaba el impuesto a las ganancias con el viejo esquema, probablemente ahora con el nuevo esquema termine pagando un poco menos
menos porque le baja la alícuota. O sea, en realidad va a haber una sintonía fina porque eventualmente no están beneficiando precisamente a la gran mayoría de sus afiliados. Pero bueno, será un cálculo que tendrán que hacer los sindicatos. ¿Qué es lo que también se conoció? ¿Qué se puede deducir? Es decir, vos tenés un mínimo no imponible, pero además podés deducir gastos para que no te computen para el impuesto a las ganancias y se te haga más liviano. El costo del alquiler, todos estos gastos tienen un tope. No es que si pagás 300.000 pesos de alquiler, entonces se te descuenta eso el impuesto a las ganancias. Cada ítem tiene un tope de deducción. ¿Y cuáles son los ítems que entran? Alquileres, los servicios de educación, servicios de salud y también los intereses de los créditos hipotecarios. Alquileres e intereses de los créditos hipotecarios si llegara a crecer el nuevo sistema, bueno, es un tema importante. Y acá una de las cuestiones que ayer generó muchísima polémica, y con esto vamos a ir cerrando, que es las excepciones. Hay una sola excepción, y es hasta ahora por lo menos, y es la de los trabajadores petroleros. Ya sabemos la historia, la oposición de los gobernadores patagónicos cuando se trató la ley, porque precisamente en el sector petrolero los sueldos son realmente muy altos, con lo cual lo que se definió es que solo los trabajadores en boca de pozo del petróleo, no a todos los que trabajan en la petrolera, a todos los empleados de la petrolera, no al ejecutivo, pero sí el trabajador en boca de pozo se lo va a exceptuar del impuesto a las ganancias, con lo cual eso quedó en la reglamentación y se hizo mucho conflicto, hubo mucho lío ayer porque estaba en la reglamentación, pero hay que decir que con la reglamentación lo que se hizo es cumplir con la ley, con lo que salió del Congreso, de la Cámara de Diputados, mejor dicho, que ya estaba incluida, estaba contemplada esa excepción. Este combo de impuesto a las ganancias se completa con otro combo para la CGT que tiene que ver con la reforma laboral, otro foco de